majestad, príncipe de paz. Al mirar la creación, obra de tu amor, no me queda más que adorarte, oh Dios, amante de mi corazón. Te debo mi vida, Señor. Gracias, Cristo. Gracias por tu amor. Gracias porque estás con nosotros. Somos hijos que te adoran. Somos un pueblo, Señor, agradecido con un Dios que es todopoderoso, que nunca cambia, infinito y por sobre todas las cosas. Tú eres Rey, Jesús. Venimos delante de ti, dándote gracias, Jesús, reconociendo que tú eres Señor de señores. Adorador, dando gloria al Creador, adoramos porque eres santo, porque no hay comparación a las obras de tu amor. Nos unimos para adorarte y exaltar. Todo ser declarará en los cielos, tierra y mar, la grandeza y gloria de tu reino, Jehová, y te reconocerán en los cielos, tierra y mar, que tú eres el Señor y Dios eterno. Somos pueblo adorador, dando gloria al Creador. Adoramos porque eres santo, porque no hay comparación a las obras de tu amor. Nos unimos para adorarte y exaltar. Todo ser declarará en los cielos, tierra y mar, la grandeza y gloria de tu reino, Jehová, y te reconocerán
tierra te adora, el reino se rinde. Hijo de Dios tú eres, porque eres porque vivimos hoy. Por ti, para ti, Jesús, eres quien nos liberta. eres la luz que guía, Como fuego ardiente, fuego ardiente. Hijo de Dios eres, porque Eres porque vivimos vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. santo nombre, tu nombre, tu perpetuo nombre, tu es tu nombre digno, digno, digno de adorar, Dios, digno de adorar, Dios. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, Jesús, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Fiel, 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 Señor. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Dios, mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra
Hoy estamos firmes por ti, Jesús. Y si estamos de pie ha sido por tu gracia, por el poder que hay, Señor, derramado en nosotros, que nos sostiene por la eternidad, Rey, que nos hace vivir confiados y en paz, porque tenemos un Dios que cuida de nosotros. Amante de nuestras almas eres tú, Jesús. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, no, solo en su nombre confiaré. Tu nombre inigualable, Cristo, en Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad. Él es Rey, Él es Rey. Aleluya, aleluya. Cuando no puedo ver su faz, yo sé que su gracia es siempre igual. La tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Si yo sé un día Él regresará, en su presencia voy a estar. Hoy sin mancha ante Él vendré, sí, justificado por la fe. Justificado por la fe.
nombre santo, porque solo Él, y roca es, y soledad, tempestad, Él está sobre todo, Él es Amado Rey de Gloria, qué deleite, Señor, estar reunidos juntos en tu presencia, adorándote, Señor, en un anticipo de lo que será nuestra vida eterna, Señor. Adorarte por toda la eternidad en compañía de millones de ángeles, Señor, delante de tu presencia, Señor, contemplando tu grandeza, hablando de tus prodigios, Señor, maravillándonos ante tu majestad. Oh Dios, Padre amado, Señor Jesús, gracias por visitarnos, Señor. Podemos sentir tu presencia, Señor. Podemos sentir tu compañía, podemos sentir tu fortaleza, tu amor inagotable. Gracias, amado Rey. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Pues, ¿cómo están, amados hermanos? Un gusto verlos nuevamente. Verlos presencialmente es un deleite muy especial en estos tiempos en donde pues ya teníamos mucho sin podernos disfrutar. Quiero también comentarles que hemos estado considerando la posibilidad de empezar a reunir estos pues obsequios o de alguna manera presentes o compartir con nuestros hermanos de Ocampo. Ya Sabino empezó a ir a Ocampo y ir preparándonos para que pues en estas fiestas de fin de año, Navidad y quizás Año Nuevo, podamos enviar pues dotación, ropa que ya vayamos a cambiar, ropa nueva incluso, algunas cosas para los niños de allá. Entonces yo los animo a que vayan pensándole, vayan depurando sus closets. Todo el año no han cambiado la ropa porque pues no, ya no la usan ahora, entonces pues vamos a dársela a alguien que sí la use. Y también quisiera enviarles un saludo a los hermanos que pues no vamos a poder estar viendo por razones de las restricciones. A todos los niños, pues un beso a todos mis niños que antes me gustaba tanto abrazar y besar, ahora no puedo besarlos. Y también a las personas mayores, quiero mandarle un saludo muy, muy especial a Mundo y Juanita. Quiero mandarles un saludo muy especial a Rubén Terán y a Licha Terán, a Licha Adame, a Doña Mari, pues a tantos hermanos que por razones de su edad ya no vamos a poder estar viendo aquí. Pero pues un abrazo sentido a cada uno de ellos y seguramente se me olvidan muchos nombres, pero un abrazo a todos porque al verlos nuestro corazón se goza de verdad. Pues bueno, amados hermanos, vamos a empezar con el mensaje del día de hoy. La semana pasada hablábamos un poco de la batalla espiritual que tiene el creyente y la verdad es que muchas cosas las enfocábamos mal, decíamos. A veces se desgasta uno en estar haciendo declaraciones al aire, siendo que la verdadera batalla a veces está tan cerca y nos da un gancho al hígado por allá. Y a veces ni cuenta nos damos de cómo vamos siendo engañados, enredados por el enemigo. Y la palabra tiene mucho que decirnos acerca de esto, porque lo vivimos día con día, amados hermanos. Cada uno de nosotros tiene que enfrentar esta situación
en un estado de alerta, mire, de alerta máximo. Así como ahora vivimos en este estado de alerta poniendo nuestro cubreboca y todo, pues de pronto necesitamos estar muy atentos en nuestro pensamiento porque el enemigo no descansa, mire. Si me acompaña por favor a la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, lo vimos la semana pasada, versos 3 en delante. Pues la Escritura nos lleva a considerar cuál es nuestra condición real, pero también dónde está la fuerza de nuestra lucha. Dice en el verso 3, versión Nueva Traducción Viviente: somos humanos, innegablemente, mire, aún somos humanos. Un día vamos a estar en los cielos reinando con nuestro Padre para siempre, con un cuerpo nuevo, levantados en resurrección poderosa, libres de toda culpa, presentándonos delante de nuestro Dios para siempre, alabándole para siempre. Pero mientras ahorita somos humanos, pero no luchamos como hacen los humanos. Resulta que los humanos sí luchan, pero luchan entre unos y otros. A veces se pelean con su hermano, se pelean con su mujer, se pelean con su esposo, se pelean con los hijos con los padres, nos peleamos con el vecino, nos peleamos con el jefe, peleamos con los compañeros de trabajo, peleamos hasta con el perro, amados hermanos. Pero nosotros no somos así, mire. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos humanos, pero no luchamos como hace la gente común. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. Y esto es muy importante. Mire, la guerra espiritual, amado hermano, uno no puede luchar con sus propias armas. Olvídese de tratar de enfrentar al enemigo con sus propias fuerzas, con nuestra inteligencia. ¿Cómo cree? Pero nos lleva en inteligencia y en capacidad espiritual por mucho, mire. La batalla espiritual nunca se puede enfrentar personalmente como lo que nosotros somos, con nuestra estrategia, con nuestra inteligencia, pensando que somos astutos. El diablo nos lleva muchísima capacidad, pero muchísima capacidad. Pero nuestras armas no son humanas. Las armas que nosotros usamos son poderosas porque son armas de Dios. No son las armas del mundo. ¿Y para qué sirven estas armas de Dios? Para derribar las fortalezas del razonamiento humano. El razonamiento humano, amado hermano, hace que tengamos unas fortalezas de las cuales después ni siquiera podemos salir. No nos damos cuenta que hemos venido creyendo mentiras. Poco a poco, quizás en las próximas semanas, le voy a poner ejemplos muy puntuales de fortalezas que se han creado en nuestra mente. Producto que las hemos creído, de que las hemos escuchado, de que vivimos con ellas cotidianamente, se nos hacen ya tan naturales, pero son verdaderas fortalezas. Mire, le voy a decir nada más un ejemplo que está tan extendido que donde quiera lo escuchamos, en las escuelas, en los documentales de la televisión, en cualquier lectura que usted haga. Cualquier descubrimiento nuevo enseguida lo trae a colación y lo dan por hecho y toda la gente lo cree, que es esta cosa de la evolución, la famosa teoría de la evolución. Cuando sale algún descubrimiento, enseguida empiezan a atribuirle un carácter de evolucionista como si fuera cierto y lo dan por hecho y todos se lo creen. Hace unos días leí yo una noticia acerca de por qué el pensamiento humano es tan difícil de definir, de entender. Y entonces este hombre que lo explicaba es un neurocientífico de primer mundo, mire, reconocido por toda la comunidad científica, es doctor en psicología y en neurociencias. Y decía, bueno, lo que pasa es que de acuerdo a la evolución, nuestro pensamiento de ahí se arrancó. Lo dio por hecho. Y como él lo da por hecho, pues todos los demás lo creen. Estas son fortalezas del pensamiento humano. Y así como esa, hay muchísimas cosas con las que convivimos diario y las damos por hecho. Pero lo que nosotros tenemos son armas poderosas de Dios para derribar esas fortalezas que se generan en el razonamiento, en el pensamiento humano. Estas armas de Dios son poderosas para destruir argumentos falsos. Mire, la verdadera batalla del enemigo está en nuestra mente, poniéndonos, sembrándonos argumentaciones que son del todo falsas, pero no nos damos cuenta, amados hermanos, que son falsas. Es más, las damos por verdaderas, las creemos en lo profundo de nuestro corazón. El enemigo las ha metido allí mientras éramos del mundo y con esas hemos venido caminando aún en nuestro andar cristiano. No es de extrañar que de repente los cristianos se sientan deprimidos, se sientan abatidos, se sientan confundidos. De repente algunas cosas
Son difíciles de creer cuando las leemos en las Escrituras. ¿Por qué? Porque se han creado fortalezas de razonamiento humano. Dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia. Otra de las cuestiones que tiene este pensamiento humano es que es arrogante, oiga. Piensa que lo que nosotros pensamos o de alguna manera nos convence de que lo que nosotros pensamos es mejor que lo que dice la palabra de Dios. A veces pensamos que la palabra de Dios está equivocada, que a veces pensamos que la palabra de Dios está anticuada. Y a veces no nos deja entender con claridad el mensaje de la palabra. Pero lo importante es que con estas armas poderosas de Dios podemos destruir toda esa arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos con esas armas poderosas, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Ahora yo le preguntaría, nosotros somos la iglesia y déjeme decirle que en muchos sentidos veo una iglesia muy madura en medio de nosotros. En la iglesia que tenemos en el hogar los viernes, a veces discutimos una serie de temas, todo lo que ustedes han estado viendo en las iglesias en el hogar, los temas y todo. Pero ayer sentía del Señor que debíamos hablar un poco acerca de cómo nos sentimos. De por sí como que hubo un hueco en el tema y empecé a preguntarles que cómo nos sentíamos. Empezamos a testificar cómo hemos vivido esta cuestión de la pandemia, cómo nos sentimos. Y sabe que fue maravilloso ver a un grupo de hermanos que han pasado problemas, amados hermanos, problemas fuertes, algunos más, otros menos, pero me maravilló que no han tenido que venir y hacer dependencia de un hombre para exponer su situación y llorarla o no sé cómo salir de esto, sino se han refugiado en el Señor y el Señor los ha sacado adelante, cambiando su manera de pensar, levantándolos de la lona donde estaban. A otros ni siquiera han caído, solamente han seguido adelante en medio de las dificultades, fortaleciéndose en el Señor, animándose cada día en el Señor. Eso es maravilloso. Así es como debe ser la iglesia. Es decir, hay un solo pastor que es el Señor Jesucristo, el que conduce a las ovejas, y nosotros todos somos el rebaño. Y toda nuestra necesidad está cubierta por el Señor Jesucristo. Eso es la iglesia, realmente eso es la iglesia. Y muchos, quizá la mayoría de la congregación camina así, pero no todos. Y eventualmente de vez en cuando todavía el enemigo nos pone tropiezo. Mire, nosotros tenemos que enseñar a las personas a obedecer a Cristo. Enseñarles a que lleven cautivo su pensamiento a la obediencia a Cristo, porque el enemigo siembra pensamientos rebeldes. Mire, el enemigo siembra pensamientos rebeldes. Le voy a platicar un poquito acerca del origen de este pensamiento rebelde. Si me acompaña por favor al libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 26. Aquí hay un diálogo entre Dios, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, Dios el Padre, y dice, verso 26, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. Es muy importante y muy interesante leer la Escritura pensando cada palabra, hagamos. ¿Se fija? Dios en plural, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, que sean como nosotros, que reinen sobre todas las cosas. Ese es el corazón de Dios, esa es la intención de Dios. En el capítulo 2, si me acompaña por favor al verso 15, dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él, para que lo custodiara, para que lo guardara. Pero el Señor Dios le advirtió. Y aquí es interesante ver cómo viene Dios con su palabra a advertirnos. Una advertencia es decir, cuidado. Y a veces, ¿sabe que a veces los cristianos nos dejamos enredar? Le digo que con pensamientos que se siembran y luego nos la creemos. Por ejemplo, en una ocasión yo recuerdo que un niño se estaba subiendo ahí a un lugar medio alto, una silla que no estaba muy estable. Yo le dije, bájate, no te vayas a caer. Y entonces su mamá, cristiana, me dijo, rechazo esas palabras, no le digas esas palabras, porque la palabra tiene poder y si dice que se va a caer, se va a caer.
Mire, amado hermano, lo menos que puedo decir es que son puras tonterías. Pues uno tiene que advertirle a un niño, uno tiene que advertirle a un adulto. La palabra advertencia es bíblica. Dios nos advierte. Y aquí dice, el Señor le dijo, ocúpate del huerto, cuídalo, pero te advierto, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. La versión Reina Valera dice, ciertamente morirás. Y estuve buscando en estos pasajes, lo estuve buscando en 4, 5, 6 versiones. Me gustó muchísimo cómo lo traduce la versión textual. La versión textual trae un pequeño comentario allá abajo, donde dice, si comes de su fruto, muriendo morirás. Y cobró muchísimo sentido, porque realmente nuestra muerte no es así nada más. A veces decimos, a ver si comió y no se murió. Bueno, es que el proceso de muerte es progresivo, es un proceso de muerte. Nos empezamos a envejecer, se va deteriorando nuestros tejidos, toda la cuestión. Así es como ocurre la muerte, poco a poco. Y cuando Adán comió esto, lo primero que pasó fue que su espíritu murió, perdió su comunión con Dios, perdió su contacto con Dios. Es el principio de la muerte. Por eso Dios considera a todos aquellos que no están en Cristo, los considera muertos. No hay remedio para ellos. Dios tiene que venir a nosotros con su amor, alcanzarnos, resplandecer sobre nosotros, darnos del fruto de la vida. Y entonces acá, ¿esto era un árbol real o es una figura simbólica? Miren, la verdad es que no lo sé. Creo yo que pudo haber sido un árbol real. Pero en realidad no tenía mayor importancia, porque lo importante es que el hombre realmente obedeciera, que el hombre y la mujer atendieran la advertencia de Dios. Porque lo que contenía ese árbol no es que fuera un fruto venenoso, mire, sino el veneno estaba en obedecer o no obedecer. El veneno era poner en cuestionamiento la palabra de Dios y tomar ahora mi propia opinión por encima de la opinión de Dios. Que eso es exactamente lo que vino a sembrar el enemigo. Si me acompaña por favor al capítulo 3 ahora. En el verso 1 dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. La serpiente, inmediatamente viene a nuestra mente una imagen de una víbora. Pero en el hebreo original dice no sé cómo se pronunciará la verdad, ¿para qué les digo? Pero lo que quiere decir es resplandeciente. O sea, la serpiente es un ser resplandeciente aquí. Es decir, el diablo disfrazado de ángel de luz es alguien que llamó la atención de Eva. Inteligente, mira, brillante, resplandeciente. ¿En qué? En su argumentación, en su manera de presentar las cosas. Dice que un día le dijo a la mujer, o le preguntó a la mujer, fíjense la pregunta. Voy a leer primero nuevamente el verso 16 del capítulo 2. ¿Me lo puedes poner, Fabri? Verso 16, capítulo 2. El Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente dice ahora, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Y esas tergiversaciones a la palabra son las que de repente le meten mucho ruido a la gente. Porque recuerde usted, atrás de cada pensamiento humano hay una influencia del mundo espiritual de tinieblas. Y también hay una influencia del reino de la luz, que es igual de espiritual. Entonces tenemos que estar muy atentos. La batalla espiritual, amados hermanos, en realidad consiste en discernir la fuente que viene a nosotros. ¿De dónde está brotando ese pensamiento? ¿De nuestra carne, de nuestros deseos personales? ¿Está brotando de sugerencias del enemigo que ponen en cuestionamiento y en tela de juicio a la palabra de Dios? ¿O viene de la palabra de Dios directamente sobre nuestro pensamiento?
¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Y la mujer dice, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Bien contestado. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. ¿Decía así? Mire, está peligroso empezar a hablar con el diablo y añadirle la palabra. Si lo hacen, morirán. Ahora sí, viene la mordida. No morirán, respondió el ser resplandeciente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Me voy a volver al capítulo 1, verso 26, donde leímos, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. ¿Cómo hizo Dios al hombre? A imagen de Dios, semejante a Dios. ¿Cuál fue el ofrecimiento de la víbora? Este ser resplandeciente. Dios sabe que se le van a abrir los ojos y van a ser como Dios. Van a conocer el bien y el mal. Es decir, lo que le está ofreciendo es tú vas a tener tu propio criterio del bien y del mal. ¿Sabe que la palabra nos habla de lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada? Lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios. Pero a cambio, lo que el enemigo nos siembra en el pensamiento es qué es bueno y qué es malo para ti. Quizá usted no lo ha notado, pero seguramente lo sabe porque lo leyó en algún libro cuando estaba en la primaria o en la secundaria. En alguna ocasión hubo la edad de la prehistoria, cuando no había ningún registro, se llama la prehistoria. Después viene la edad de piedra, después viene la edad de metal, recuerda usted todas esas edades. Después viene la edad, digamos, moderna, por llamarle de alguna manera, y luego viene la época contemporánea. Pero la época contemporánea ya se acabó, amados hermanos. Por ahí del año 2000 esa época se acabó. Y en la actualidad estamos viviendo el posmodernismo, mire. Y todavía en la pasada era, digamos, contemporánea, prevalecía la importancia del razonamiento, del conocimiento científico y todo eso. En la actualidad eso está pasando de moda. Ahora lo importante es lo que tú piensas y lo que tú crees que es correcto. Yo no sé si usted se acuerda cuando por ahí del año 2000 empezaron a salir, un poquito menos, un poquito más, estas camisetas donde decía, just do it. Hazlo, si te gusta, hazlo. ¿Te gusta? Hazlo. ¿Está bien para ti? Entonces está bien, hazlo tú. Cada quien podía hacer lo que bien le parecía. Realmente fue un retroceso hasta con el libro de Jueces dice que Israel no tenía rey y cada quien hacía lo que bien le parecía. Habían olvidado la ley de Dios. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Ese es el ofrecimiento. Tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Te parece bien? Entonces hazlo. ¿Te parece bien estar casada con tu marido, con un hombre? ¿Está bien? Ah, bueno, está bien. Entonces, ¿te parece mal y quieres otra opción? ¿Está bien también? Todo está bien. ¿Te parece bien que tu matrimonio, tu esposo sea la cabeza de la casa? ¿Está bien? ¿Te parece mal? Entonces mándalo a volar o aplástalo como sea. Estaba yo leyendo de el gobierno de Finlandia, puede ser que sea Finlandia, creo que es Finlandia. Escogieron a una presidenta o primer ministro, mujer, la mujer más joven. Cuando la escogieron, yo creo que tenía pasadito los 30 años. Y todo su gabinete, todo, absolutamente todos los funcionarios, todos son mujeres y jóvenes. ¡Wow!, ¿no? Qué avance tan tremendo en el mundo, oiga. Y todos aplaudiendo. Y yo no creo que tengo algún problema con eso. Lo que me llama la atención es de lo que la gente cree que son avances. ¿Dónde están los avances de eso? ¿Dónde están los avances de eso? Que porque nosotros queremos a la mujer abajo de nosotros. No, mire, todas esas cosas en las que no voy a entrar hoy a profundidad son fortalezas del razonamiento humano, arraigadas profundamente en el mundo. ¿Y qué vamos a pelear contra eso en el mundo, amados hermanos? Para nada, mire, ni creo que vamos a pelear con eso.
No crea que yo tengo un deseo de impulsarlos a ustedes a que salgan a alegar con el mundo. Eso, de hecho, no van a entender nada. Este mensaje es para la iglesia, aquí adentro, para nosotros. Los que apreciamos la palabra de Dios, los que necesitamos entender qué pasa cuando uno se sale de lo que Dios nos declara, de lo que Dios nos advierte, de la bendición que Dios tiene para nosotros cuando andamos en su palabra. Bueno, esa digamos, fue la gran oferta. ¿Sabe que cuando Dios vino con Eva y dijo que por qué hizo eso? Eva dijo, es que la serpiente me engañó. En la versión textual dice, me dio falsas esperanzas. Falsa esperanza. ¿Qué fue lo que le ofreció? Que iba a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Pero todo eso Dios se lo había dado, mire. Ellos tenían el gobierno sobre la creación. Ellos habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué le ofreció? Realmente no le ofreció nada, excepto engañarla y hacerla desobedecer la palabra de Dios. Eso sí lo hizo. Pero en la respuesta de Eva es que me dio falsas esperanzas. Vamos, hermanos, cuando Dios nos ofrece su bendición, ¿qué otra cosa podría estar por encima de la bendición de Dios? Y sin embargo, mire, estos pensamientos, estas, digamos, dardos envenenados son los que llegan a nuestra mente y nos hacen pensar de manera diferente. Nos hacen derrapar de la advertencia de Dios. Le voy a leer otro pasaje donde de pronto vemos a personas que están cerca de Jesús. Mire, ¿quién podría estar más cerca de Jesús que los discípulos? Pedro en particular. Resulta que el Señor Jesús preguntó que quién decía la gente que era Él. Y recuerde usted, Pedro dijo que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bendito eres, Simón, porque mi Padre que está en el cielo te lo reveló. Es decir, ahora viene un pensamiento, ¿quién soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, qué bendición. ¿Sabe por qué? Porque no fue un pensamiento de Pedro, no fue un pensamiento de otra persona. Le dice, nadie te lo enseñó. Eso fue revelación de mi Padre que está en los cielos. ¿Ve cómo a nuestro pensamiento puede venir una influencia también espiritual, pero del lado de la luz? Entonces Pedro dijo eso. Bueno, me voy a saltar los siguientes fragmentos, pero en el verso 20 dice, luego 16:20, Mateo 16:20, nueva traducción viviente. Muy bien. Bueno, se los voy a leer entonces. Dice, luego les advirtió, fíjese qué curioso. Pedro dice, tú eres el Mesías. La gente estaba confundida. Unos decían que era el Bautista, que otros que era el profeta, otros que era Jeremías, otros que otro profeta. ¿Y ustedes quiénes dicen? Nadie lo conocía en realidad. El primero que la captó por revelación fue Pedro. Y entonces, el pensamiento humano que hubiera sido, nos hubiéramos puesto contentos, excelente. Excelente, si Jesús se hubiera dejado llevar por el impulso humano natural, se hubiera puesto muy contento y dice, ahora sí, ya me están conociendo. Pero él se puso contento, no de eso, sino que el Padre le reveló a Pedro. Y entonces en el verso 20, Jesús le dice, fíjese, le advirtió severamente, les dijo así con advertencia de severidad. A todos los discípulos les dijo, no le cuenten a nadie que yo soy el Mesías. Y ese es un pasaje que nos cuesta a veces trabajo comprender. ¿Por qué Jesús no quería que los demás supieran que era el Mesías? No era el tiempo. Se podían levantar demasiadas cosas en ese momento. La revelación tenía que ir viniendo del cielo sobre persona a persona a persona. No era el momento, y habría momento para ello. Jesús les dijo, todavía no le cuenten a nadie que yo soy el Mesías. No le dijo que no era, sino que no les contaran. Pero para Jesús eso fue una señal, porque en el verso 21 dice, a partir de entonces, es decir, Jesús no lo había hecho antes, hasta ese momento, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario, sí, yo soy el Mesías, ahora es necesario ir a Jerusalén y que sufra muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los maestros de la ley religiosa, a manos de la religión.
Pero lo interesante aquí es cómo Jesús les dice, es necesario. Él está conociendo el plan del cielo. Es necesario. Van a matarme, pero al tercer día voy a resucitar, le está platicando Jesús. Entonces Pedro, sobre el cual llegó este conocimiento, esta revelación de lo alto, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Ya habíamos platicado acerca de este pasaje. Pedro reprendiendo al Señor Jesús. ¿Cómo se te ocurre decir eso? No digas esas cosas porque en la boca tienes poder. Capaz que sí te agarran. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Dios nos libre, Señor. Eso jamás te sucederá a ti. Yo sí sé. Pues, ¿qué te pasa? Entonces Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Mira, amado hermano, cuando no estamos conectados con la mente de Cristo, nos convertimos, pero de inmediato, en un canal útil para el enemigo. Le dijo: representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. La nueva versión internacional, yo creo, dice: no has entendido nada del plan de Dios. La versión lenguaje actual dice: tu pensamiento es un pensamiento humano, no es el pensamiento de Dios. Un punto de vista. Nuestro pensamiento, amados hermanos, es lo que nosotros somos. Mire, así como pensamos, así somos. De esa importancia es el pensamiento. Así como pensamos, así somos. Póngase un rato enfrente del espejo y ¿sabe por qué usted es como es? Usted es una persona miedosa. No me diga a mí, ni levante la mano, no queremos quemar aquí a nadie. Pero si usted es una persona miedosa, ¿sabe por qué es miedoso? Porque usted piensa así, piensa con miedo. Usted es un audaz, un precipitado, un impulsivo, un irreflexivo y se mete en cada lío de la vida. ¿Sabe por qué? Porque así piensa. Así piensa y siente. Esa es su mente. Cada uno de nosotros tenemos eso. Podríamos tomar el pensamiento, la percepción del Señor, y entonces inmediatamente nuestra vida va a ser profundamente transformada. Profundamente transformada. A partir de entonces, le dijo así a Pedro, y luego le dijo a todos los discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. ¿Y cuál es la manera de vivir? Pues la manera en la que pensamos. ¿Cómo vivimos? ¿Vivimos temerosos por perder nuestras posesiones, el dinero? ¿Vivimos siempre con el deseo de tener más dinero y enriquecernos? ¿Vivimos con la expectativa de subir de nivel en el trabajo? ¿Vivimos con la expectativa de tener el reconocimiento de más compañeros en el trabajo? ¿De alcanzar logros profesionales? O sea, cualquiera cosa, mire, cualquiera cosa que sea nuestra vida, cualquiera cosa es producto de nuestra manera de pensar. Entonces, ¿cómo se sigue a Jesús en la actualidad? ¿Le podemos seguir realmente, así como Pedro, por algún camino lleno de piedra, lleno de tierra, con calor? ¿Le podemos seguir en la actualidad? Sí, no. La manera de seguir al Señor Jesucristo es seguir su pensamiento. Esa es la manera de seguir al Señor Jesucristo. Su línea de pensamiento, su plan. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo es: mira, la cruz, toma la cruz. Es decir, allí en la cruz clava eso por lo cual has vivido tanto tiempo, aquello de lo que te has convencido de tu propio punto de vista. La cruz no es que nos tengamos, amados, que clavar allí en algún lugar o sufrir. Lo que el Señor Jesús nos está diciendo: todo eso que tú eres, así como piensas, toda tu reflexión de la vida, tu cosmovisión personal, lo que sea, mira, clávalo. No sirve eso. Mejor sígueme. ¿En qué? En su manera de pensar, en entender los planes de Dios. Esa es la manera de seguir al Señor Jesucristo. Dice: porque si tratas de aferrarte a tu vida, a esa manera de pensar, a tus propias reflexiones, a tus consideraciones, a lo que tú piensas que es bueno, a lo que piensas que es malo, si tú piensas de esa manera, en realidad
te estás perdiendo. Pero si entregas eso por mi causa, me sigues, entonces obtendrás la salvación. Si me acompaña, por favor, el capítulo 22 de Lucas. Podemos ver aquí cuál fue la postura del Señor Jesucristo, llevada a su extremo. Mire, sígueme. Recuerda usted, Jesús dijo, deja lo tuyo y sígueme. Crucifica lo tuyo. Ese punto de vista que tienes tan bueno para interpretar todas las cosas, déjalo, sígueme. ¿Y a dónde? ¿A dónde es que iba Jesús? Mire, se me acompaña entonces aquí en el capítulo 22. Estaba terminando la cena, la última cena en el aposento alto. En el verso 39 del capítulo 22 de Lucas dice: acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso arriba, o sea, del aposento alto. Y como de costumbre, pues era una costumbre de Jesús ir al monte de los olivos. ¿Y a qué iba ahí? A orar. Y entonces, estando allí, les dijo: oren. ¿Pero por qué iban a orar? Oren para que no cedan a la tentación. Amados hermanos, la verdad es que hay que orar, porque si hay una acechanza real a nuestra vida, caer en las provocaciones del enemigo. Dice que se alejó a una distancia como un tiro de piedra, pues no sé, calcula hasta dónde puede aventar usted una piedra y por ahí. Entonces Jesús entró en la presencia de su Padre y le dijo: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Aún allí, el Señor Jesucristo tenía una voluntad, mire. Pero para asegurarse fue delante del Padre y le dijo: Señor, si tú quieres quitar esto, te pido eso. Pero si el plan sigue como habíamos acordado, entonces yo no quiero opinar nada. Quiero hacer solamente lo que tú quieres. Yo cedo mi voluntad. Que se haga lo que Jesús nos está pidiendo, amados hermanos, no es nada que Él no haya hecho, mire. Él con todo su poder podía haber llamado legiones de ángeles para que los salvaran. Pero entonces no se iba a cumplir la voluntad del Padre, que nos salvara a nosotros. ¡Cuánto amor! Quiero que se haga tu voluntad, no la mía, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Y esto es hermoso porque mire, ¿sabe qué? Cuando nosotros vamos delante del Señor y empezamos a orar, podemos tener la certeza de que el Señor manda ministros espirituales, invisibles, y nos empiezan a fortalecer. Con eso que nos sentimos bien, con eso a lo mejor desaparecen las cosas. No, mire, la palabra de Dios se cree por fe, no por lo que vemos. Porque ¿qué pasó con Jesús? Oró con más fervor, ya tenía un ángel junto, lo estaba fortaleciendo, pero Jesús oró con más fervor. Recuerde usted, esto lo pidió 3 veces. Estaba en tal agonía del espíritu que su sudor caía a la tierra como grandes gotas de sangre. El estrés llevado al extremo, amados hermanos. Sudar gotas de sangre es un estrés llevado al extremo. Finalmente, cuando él tenía la respuesta de Dios, mire, inmediatamente recobró la compostura. Se puso de pie, regresó donde estaban los discípulos. Claro, los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza, dice aquí. ¿Por qué se duermen? Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. El Señor Jesús nos dice: ponte a orar, porque puedes tropezar, caer en la tentación. Y nosotros decimos: sí Señor, sí Señor, sí Señor. Y nos da risa, pero sí nos pasa, amados hermanos. Yo le digo porque a mí me ha pasado a veces no tengo nada de sueño, pero nada de sueño. Y de repente pienso, pues estoy haciendo cosas, pero de repente mejor me voy a poner a orar. Me armo de valor, aspiro profundamente, empiezo a buscar las palabras para orar, empiezo a alabar a mi Señor, a darle gracias por todo lo que Él ha hecho por mí. Señor, ¿quién sabe qué pasó? Al otro día me paro tan contento. ¿Y sí me ha pasado? Van a decir: híjole, qué tipo tenemos ahí predicando.
Bueno, pues somos humanos. Pero no luchamos como los humanos. Le voy a leer otro fragmento donde viene una descripción de cuáles son las armas que tenemos. Está en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, usted lo sabe muy bien. Aquí, después de una serie de cosas que el apóstol Pablo ha revelado acerca de lo que es la imagen de la iglesia, la imagen espiritual de la iglesia delante de Dios, ¿qué representa la iglesia para Dios? ¿Cuál es el concepto que Dios tiene de la iglesia? Y después Pablo entonces cambia, así como la semana pasada, que en Colosenses 3 les dije, ahora habla de la nueva vida en Cristo, ¿recuerda? Bueno, en Efesios también. Habla de la nueva vida en Cristo a partir del capítulo 4, todo el capítulo 5, y ahí llega al capítulo 6. Y después de que da una serie de recomendaciones para vivir la nueva vida en Cristo, en el verso 10 dice, una palabra final, dice el apóstol Pablo. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Nuevamente, amados hermanos, voy a hablar aquí de una batalla espiritual. Y dice, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. No nos está aventando Dios a pelear contra el diablo, a batallar contra él con nuestras fuerzas. Mire, Él sabe el tamaño del enemigo. Pero lo que Dios nos está diciendo es, fortalécete en mí, llénate de mí, porque ahí está la fuerza. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios. La armadura es de Dios. No tenemos que ponernos nosotros lo que nosotros pensamos que será bueno ponernos. Aquí está la dirección de Dios. Y mire, fíjese, piense en todas las cosas que usted ha escuchado de declaraciones de guerra espiritual. ¿Y de qué manera se adaptan con esta recomendación de la palabra? ¿Qué es la armadura de Dios? Ahora piense, ¿cómo he escuchado que algunos luchan contra el diablo? Ahora vea la recomendación de Dios. Pónganse la armadura de Dios para que se puedan mantener firmes contra todas las estrategias del diablo. ¿Qué son las estrategias? Argumentos falsos, confusión, puntos de vista. Esa es la manera en que el enemigo nos gana. Mire, dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. No, si no estamos peleando contra nuestra mujer, no estamos peleando contra usted, contra su esposo, no está peleando contra sus hermanos ni contra nadie más de carne y hueso. La lucha es contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Nuestra lucha es contra fuerzas poderosas de ese mundo tenebroso, contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Indudablemente, amados hermanos, la lucha es espiritual, indudablemente. Bueno, ¿en qué consiste? Dice, verso 13. Por lo tanto, como la lucha es así, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios. Es la armadura de Dios, y quiero insistir en eso. Para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición. Punto número 1. Este pleito no es de avanzada. Se trata de defender una posición. ¿Y por qué es importante eso? Porque nuestra posición es victoriosa en Cristo. Nosotros no tenemos que alcanzar ninguna victoria en realidad, mire. Nosotros vivimos la victoria de Cristo o no tenemos nada. Ese es el lugar, esa es la posición del creyente. En Cristo, en los lugares celestiales, en la victoria de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me escucha, Él me sostiene, Él es mi castillo fuerte, Él es mi refugio en tiempo de angustia, Él es mi salvación. Esa es la postura del cristiano. Entonces manténganse firmes, mantengan firme su posición. Pónganse el cinturón de la verdad. La verdad. ¿Sabe qué es lo que nos hace libre? La verdad. Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra verdad. Cristo es la verdad. Su palabra es la verdad. Mi palabra es la verdad. ¿Recuerda usted que Dios dice? Entonces, ¿cuál es la parte fuerte? ¿Con qué nos ponemos los pantalones, oiga? Tenemos que poner los pantalones. ¿Y cuál es el cinturón? La verdad. Apartados de la verdad, mire, estamos extraviados.
Un soldado que va corriendo y se le empiezan a caer los pantalones, amados, es terrible, mire, pierde la fuerza, pierde la coordinación, pierde la concentración. Necesita ayuda. En una ocasión en el quirófano yo entré rapidísimo en una urgencia y no me amarré aquí bien por las prisas, y luego me pasaron un niño y se me zafó la marruje. Imagínense. Ay, necesito ayuda. ¿No? Y pues ¿cómo iba? ¿Cómo cree? Alguien tuvo que entrar a auxiliarme ahí. Entonces la verdad, digamos, es el punto central. La verdad. Cristo es la verdad. Su palabra es la verdad. ¿Qué tal que ante la insinuación con Eva hubiera dicho: Dios dijo que no comiéramos de allí porque íbamos a morir? No, que no sé qué. Dios dijo que no porque nos íbamos a morir. No morirás. Dios dijo que nos íbamos a morir, que no comiéramos. Es que vas a ser como Dios. Dios me dijo que no. Esa es la verdad. ¿Qué tal que llega Eva con sus ojos así seductores y le dice a Adán: mira, está bien rico, pruébalo? Y le hubiera dicho: Dios dijo que no. Dios dijo que no tomáramos de ese árbol para comer. ¿Qué tal? Esa es la verdad. Dios dijo que no. La palabra es la verdad. Su palabra es la verdad. Entonces, la lucha es así. ¿Sabe cómo luchó Jesús ante las 3 tentaciones de Satanás en el desierto? El diablo le decía cosas igual que a Eva. Igual, fue con la misma cosa. Mire, le voy a leer rápidamente Mateo 4, verso 3. El diablo se le acercó a Jesús y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: no, escrito está. Dios dijo. Después el diablo lo llevó a la Jerusalén y dijo: lánzate de aquí, sus ángeles te van a proteger, te van a sostener con sus manos. Le estaba recitando el Salmo 91, ¿era verdad? Sí. Y Jesús le respondió: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y después dijo el diablo: voy a darte todo esto, la gloria de todo el mundo, todos los reinos, solamente adórame. El Señor le dijo: vete de aquí, porque escrito está, adora solamente al Señor tu Dios. Escrito está. Ahora, para poder caminar nosotros de esa manera, para seguir a Jesús de esa manera, ¿conocemos las Escrituras, amados hermanos? ¿Las apreciamos? ¿Las valoramos? ¿Las ponderamos? Entonces, volviendo acá a Efesios 6, Jesús está hablando y Jesús habla la verdad. ¿Qué tal que cuando Pedro, el Señor Jesús le dice: va a pasar esto y va a pasar esto y va a pasar esto, en lugar de andar dándole todas sus opiniones, hubiera dicho: esta es la palabra de verdad? ¿No era el Mesías? ¿No sabía que él era el Mesías? Entonces, ¿qué clase de Mesías estaba recibiendo? ¿Uno sonso? Y mire, lamento decirlo así, pero ¿cómo crees que vas a ir con él a decirle que así no es? Que eso está mal, que no diga eso, que no va a pasar eso. No le creyó. No creyó la verdad. Ahora pónganse la coraza de justicia de Dios. Amados hermanos, no tenemos ninguna otra justicia que la justicia de Cristo. Si nosotros nos movemos de ahí, el enemigo empieza a decirnos de cosas: que no eres justo, que mira que eres indigno. Pues claro, por supuesto, pero mi justicia es Cristo. Puedo venir delante de Dios en Cristo, por medio de Cristo. Mi salvación se basa en su justicia y que me justifica a mí por la fe. Entonces son las cuestiones que, esa es la verdadera batalla, mire, donde los cristianos a veces la pierden, están ahí todos deprimidos. Pues es que no sé, yo no sé, creo que Dios a mí no me quiere. Por favor, ¿cómo que Dios no me quiere? ¿Acaso dio a su Hijo Jesús para derramar lágrimas de sangre, para morir, porque ahora no me quiere? Esas son las fortalezas del pensamiento humano, el razonamiento humano. Es que si me quisiera ya me hubieran dado el ascenso. No, en serio, de verdad, mire, parece de chiste, pero
la gente a veces así reacciona. Así reacciona. A Pedro le dio miedo que pasara eso. Entonces, la justicia de Dios es la coraza con la que nosotros nos rodeamos. Una coraza es una cobertura de fierro. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar totalmente preparados. Es decir, estamos parados sobre la paz de Dios. ¿Tiene usted paz o no tiene paz? ¿Tenemos paz o no tenemos paz? Si tenemos paz, una paz verdadera en medio de esta tribulación, en medio de esta epidemia, en medio de muchas situaciones. Mira, yo he visto en medio de esta epidemia personas que realmente la han pasado mejor. He visto mamás que me han dicho: doctor, en esta epidemia he aprendido a valorar a mis niños, ha mejorado mi relación con mis hijos, ahora aprecio mucho más la relación que tengo con ellos. Mi familia se ha unido. Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Y podemos encontrar contentamiento y podemos encontrarle provecho a toda la prueba. Ahora, incluso hay pruebas más difíciles, amados hermanos. Algunos se han enfermado. Quizás algunas personas han tenido pérdidas. Algunas familias quizás han tenido pérdidas, y eso es grave. Y de eso no podemos hacer juego. Ayer mismo murió el hijo de un compañero mío médico. También era médico. ¿De qué se murió? De COVID. O sea, sí hay pérdidas, y pérdidas lamentables. Pero nosotros no vamos a decir que a nosotros no nos va a tocar. Miren, no digamos tonterías, amados hermanos. Yo he escuchado cada barbaridad. A mí no me toca porque yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Mire, en ningún lado la Escritura dice que estamos cubiertos con la sangre de Cristo para que no nos caigan los virus, para que no tengamos accidentes. Eso no dice. Esos son los engaños del enemigo que vienen y le ponen aparte esas tonterías de pensamiento a los cristianos. Además, la Escritura es como es. Jesús, el Señor, nos dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Nosotros tenemos una esperanza eterna. Vivimos aquí temporalmente y confiamos en el cuidado de Dios, y confiamos en que si nos enfermamos Él nos puede sanar. Y yo soy testigo en mi familia, en mi vida, cómo Dios nos ha sanado y nos ha rescatado y nos ha sacado de inmensos problemas, de problemas graves, de problemas más allá de la explicación humana. Nos ha salvado, nos ha sacado, nos ha rescatado, nos ha ayudado, nos ha fortalecido en el tiempo de aflicción. Sí, eso sí pasa. Pero un día nos vamos a morir. Un día mis hijos se van a morir. Un día mi esposa o yo se va a morir. Nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque si comes de ese árbol, ciertamente morirás. Pero tenemos la esperanza de la vida eterna, y eso también es palabra de Dios. Eso también es palabra de Dios. Entonces nos tenemos que tomar de la palabra de Dios para el momento. La palabra que se hace vida, la palabra que se hace rema, la palabra que Dios vivifica en nuestro corazón. El pensamiento que Dios pone, que viene de Él realmente. No nuestros pensamientos, amados hermanos. No como la persona que me llevó, cristiano, y me lleva a su niño al consultorio. ¿Sabe qué sacó cita? Mire, sacó cita. O sea, no me lo encontré en la calle. Yo no estaba platicando con él en la iglesia. Él sacó cita en un consultorio. Y entonces me llevó a su niño. Tenía el ojo todo pegado, lleno de lagañas. Me dice: oye, mira cómo amaneció. Le dije: no, hombre, pues tiene conjuntivitis. Lo rechazo en el nombre de Cristo. Y yo dije: pues entonces salte. Pues, ¿verdad? O sea, que viniste. Lo rechazo en el nombre de Cristo. Ah, bueno. Puede pasar a pagar y que sí. O sea, Dios puede revertir las cosas, sí las puede revertir. Cuando Lázaro se murió, ¿sabe qué pasó? Se murió. Jesús les dijo: Lázaro duerme, y todos dijeron: ah, bueno, entonces se va a componer porque está dormido. ¿Recuerdan ustedes? Jesús dijo: Lázaro murió. Y se esperó
4 días, para que hubiera certeza de que estaba metido adentro de una tumba, muerto, bien muerto. Porque él tenía que demostrar que Jesús es la resurrección y la vida. Y solamente se demuestra eso resucitando. Y para resucitar a alguien se necesita haber estado muerto. Entonces, no nos perdamos en pensamientos equivocados. ¿Tenemos paz? Sí tenemos paz. ¿Por qué? Porque hemos creído la buena noticia de que somos salvos. Esa es la posición que tenemos. Posición de salvación. Además, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Mira, el diablo va a venir a meternos dudas. ¿En qué nos tenemos que afirmar? Hay cosas que parecen, amados hermanos, pero la verdad es la palabra de Dios. Ahí nos tenemos que afirmar, en la palabra de Dios, en el escrito está. ¿Se fija? Pónganse el casco de la salvación. Nuevamente el enemigo viene. ¿Y qué tal si no te salvas? Pues, ¿cómo podríamos no salvarnos si Jesús dijo, el que cree en mí ciertamente vivirá, vida eterna tendrá? ¿Por qué no podríamos salvarnos? ¿Cuál es el argumento? Más bien el argumento es la duda, sembrar la duda de que no nos vamos a salvar. A eso se dedica el diablo. ¿Se fija qué diferente es la lucha espiritual? ¿Cuáles son las armas de Dios? La coraza de justicia, el casco de salvación, el mantener nuestra posición. Tenemos la paz porque creemos las buenas nuevas y nos sostenemos con la verdad. Finalmente, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si Pedro se hubiera sostenido en la palabra de Dios, hubiera creído Jesús. En el capítulo, ¿dónde está? Yo creo que está en Lucas aquí, en Lucas. Sí, en Lucas 22, antes de estar en Getsemaní, antes de estar en el Monte de los Olivos, con eso cierro. El Señor Jesús le dijo: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearlos. Ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. Y esta es otra cuestión que también necesitamos entender. Mire, el mundo espiritual existe y hay un gobierno, y de repente el diablo pide permiso y de pronto es autorizado, y nosotros podemos pensar, pero ¿cómo es posible que Dios le pueda permitir eso al enemigo? El Señor, nuestro Dios, es un Dios de propósitos, amados hermanos. Algo tiene que tratar con nosotros, alguna cosa nos tiene que quitar, de alguna manera nos tiene que fortalecer, de algún modo nos tiene que formar. Recuerda usted, yo la semana pasada le decía, necesitamos ser formados en nuestro carácter. Formados. ¿Por qué el Señor le dio la oportunidad a Adán y a Eva de tomar ese fruto? Le hubiera puesto ahí unos espinos gigantescos, unos perros, yo no sé qué, que no se puedan acercar. Era la oportunidad de formar su carácter. ¿Iban a obedecer a Dios o no? Bueno, nosotros igual. A veces el diablo pide permiso para zarandearnos. Y dice, Jesús no nos abandona. Dice, yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. No dijo, pedí al Padre para que el diablo no te haga nada. Y esa es otra de las cosas que necesitamos entender. Cuando Dios permite que seamos zarandeados, tiene un propósito, amados hermanos. Pero tenemos que saber que el Señor Jesús está con nosotros en medio de las pruebas, en medio del zarandeo. Nos está ayudando a crecer, a seguirle a Él. A seguirle a Él. Y entonces dice, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. El Señor sabía que Él iba a caer, pero también sabía que producto de la oración que Él hizo, Pedro se iba a arrepentir. E iba a venir otra vez, ¿a dónde? A Jesús. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Son las palabras de Pedro. Entonces Pedro le dijo, Señor, yo estoy dispuesto a ir a la prisión contigo y aún a morir contigo. Y Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces.
¿Y sabe qué pasó? La palabra de Dios se cumple. Y así pasó. Pero, entonces es una palabra de ánimo. De vez en cuando tenemos nuestros derrapones. Y de vez en cuando lloramos amargamente como lloró Pedro. Cuando sentimos que le hemos fallado al Señor, ¿cómo es posible que te haya yo fallado de esta manera? Señor, no lo puedo creer. No, sí lo podemos creer. Sí, más vale que sí lo vayamos creyendo. Pero también es importante tomar por fe que Jesús ora por nosotros, que Él intercede por nosotros, que Él aboga por nosotros. Él es el abogado. Y Él nos permite salir adelante. 7 ocasiones cae el justo y 7 ocasiones se levanta. ¿Quién es el justo? El que ha sido justificado por el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre bueno, tantas gracias que te damos, Señor, por tu palabra, porque nos adviertes, Señor. Tu palabra es una advertencia, tu palabra es la lámpara que alumbra nuestros pasos, que nos guía en el camino. Tu palabra es la verdad, Señor. Que aprendamos a decir con firmeza en el corazón, escrito está. Que tu palabra sea revelada a nuestro espíritu, amado Padre, en el momento preciso. Amado Padre, que atesoremos tu palabra, que la entendamos, que la comprendamos, revélala, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Tú eres la palabra, tú eres nuestra justicia, tú eres la promesa, la buena promesa, la buena noticia, Señor Jesús. Tú eres nuestra salvación, tú eres la verdad, tú eres nuestra paz. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos. Amén, amén. Amén. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú. Grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no lo hay, no hay otro como tú. Grande eres tú, grande es tu